desarrollarme y crecer mi sentimiento. Buenas noches, Dios los bendiga. Estamos muy contentos de seguir con ustedes aquí en la hermosa ciudad de Oaxaca, donde nos hemos gozado muchísimo de la confraternidad, del amor fraternal con muchos de ustedes. Gracias por su amor inigualable, que es algo que siempre nos estimula a seguir predicando el Evangelio de Dios. Y vamos a continuar con el segundo tema. Los temas me han pedido algunos hermanos si ya los teníamos disponibles en MP3. Ya los tenemos disponibles. El tema de ayer se lo pasé ya a nuestro hermano, y también Gil lo tendrá, así que ellos se pueden encargar de proveérselos si desean, o dejaré mis tarjetas aquí, y si alguien quiere mandarme un WhatsApp, pues lo puede hacer y se lo puede mandar, si Dios permite, esta semana. Vimos la fidelidad. Me gustaría que fuésemos al libro de Hechos, en el capítulo 17, donde vamos a iniciar el tema el día de hoy. Hechos capítulo 17. Verso 26 y 27. Ayer veíamos lo que significaba la palabra fidelidad. Vimos que viene de una palabra hebrea, de la cual hacemos mención casi todos los días cuando decimos amén. Amén viene de la palabra emunah, que significa fidelidad, fiel. Cuando uno dice amén, está diciendo creemos y confiamos que Dios es fiel para cumplir sus promesas en la petición que estamos dando. Y también cuando nosotros decimos amén, estamos diciendo y nosotros seremos fieles a lo que has dicho y haremos todo conforme a lo que se ha orado. Por eso los 4 evangelios terminan con amén. Los 4 amenes de los evangelios dedican la historia de Jesús, que podemos confiar totalmente en lo que los evangelistas dijeron, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en cuanto a el mensaje de Jesús. Por eso se le llama a él el fiel o el amén en el Apocalipsis. Así que eso fue lo que vimos el día de ayer. Vimos que la palabra unaj viene de la palabra certeza y fidelidad. Y vimos también que esta palabra fluye de la palabra tzedek, la cual se encuentra en Hebreos capítulo 7, versículo 1, cuando dice la escritura que este sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, la palabra sedek es justicia. Melech en hebreo es rey, por eso dice que es, lo cual significa rey de justicia. Pero ¿qué es justicia? Vimos también el día de ayer que justicia es no solamente creer, sino obrar. Esto es, la fe más las obras es justicia. Por eso vimos en Génesis 5, 15, 6, que dice que Abraham creyó y le fue contado, ¿por qué? Por justicia, no solamente porque tuvo fe, sino porque obró, hizo lo que le dijo a Dios iba a hacer. Sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham salió. Vas a tener descendencia. Abraham, teniendo un cuerpo casi muerto, tuvo intimidad física con su esposa, lo cual le proveyó el hijo de la promesa, esto es Isaac. Cuando le dijo Dios, entrégame a tu hijo unigénito, lo iba a dar en el monte Moría, y por lo tanto él creyó y le fue contado por justicia. Veíamos también lo que decía Santiago capítulo 2 en el verso 26, que la fe sin obras está muerta, pero que las obras perfeccionan la fe. Por lo tanto, fe más obras es igual a justicia, lo cual significa sedek. Y vimos también el día de ayer el ejemplo de una nuera que fue muy fiel a su suegra, que a pesar que murió su esposo, su padre, y ella ya no tenía que quedarse con su suegra, la cual se llamaba Noemí, que significa dulzura, que cambió su nombre a Mara, que significa amargura. Dice que ella le dijo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. A donde quiera que tú vayas, también yo ¿qué?
yo iré. Y vimos también que así fue como sucedió. Una de ellas regresó, pero la otra continuó. Y vimos que Dios, ¿verdad?, le dio una gran recompensa en cuanto a su fidelidad. Y eso fue en resumen lo que vimos el día de ayer, porque Dios siempre va a recompensar la fidelidad. Ahora, en Hechos capítulo 17, versículo 26, dice ahí la palabra de Dios. Hechos 17, 26. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el ambiente? Están en Atenas. Atenas es una de las ciudades más importantes del primer siglo. Atenas es donde había dos escuelas de filosofía muy importante, dice la escritura: los epicureos y los estoicos, los cuales creían lo siguiente. Un grupo de filósofos decía: no importa tu acción, lo que importa es tu intención. Si la intención es mala, Dios te va a juzgar conforme a tu intención. Y los otros decían: no son así. Dios te va a juzgar según tu intención, o tu acción, perdón. Si tu acción es mala, no importa cómo haya sido tu intención. Y esta era la discusión que había. En Atenas había lo que se conoce como un acrópolis. El acrópolis significa en griego acrópolis, la ciudad alta, la cual hasta el día de hoy, si visitas Atenas, Grecia, y subes arriba, se puede ver todo el mar Egeo, especialmente el puerto de Atenas. Y arriba, en el Acrópolis, había diferentes templos, lo que se le dice en griego anos. Anos es templos en griego. Y había varios templos. Uno de ellos, el más importante, era el templo a Atenea. ¿Cómo se llamaba el templo? ¿A quién? Atenea. Atenea era la diosa griega de la sabiduría. ¿Ok? Y había otros como el templo a Nike y como el templo a Apolos, pero Atenea era el templo más grande. Y el apóstol Pablo caminó por ahí, y los griegos eran tan temerosos de los dioses porque su cultura era politeísta, esto es, creen en muchos dioses, que los griegos no querían ofender a ningún dios. Por lo tanto, hicieron un altar, el cual no tenía ninguna imagen, porque la palabra ídolo del latín viene de la palabra idolo, que significa imagen de tercera dimensión. Esto es estatua. Y dicen ellos: no queremos ofender a ninguno de los dioses. Es posible que se nos pasó uno de los dioses. Por lo tanto, vamos a hacer un altar al Dios que no conocemos, el cual va a estar ausente de ídolo, de ídolos, de imagen. Y Pablo, cuando pasó por ahí, se dio cuenta que estaba este altar, y se dio cuenta que estaba ausente de imagen. Y Pablo baja de la Acrópolis, y cuando llega en la parte de abajo se encuentra la calle principal que sube a la Acrópolis, la cual se llama la Vía Sacra en latín, que significa el camino sagrado para subir a los aneos o a los templos. Y en esta Vía Sacra, en la parte de abajo, se encuentra de un lado lo que es la Agora. La Agora es el mercado, la Merced en la Ciudad de México, el mercado principal, para que me entiendan, de aquí, donde pasa mucha gente. Y del otro lado se encuentra un pequeño cerro que es una piedra. Y ese pequeño cerro que es una piedra, los griegos creían que el dios de la guerra, hijo de Zeus, en su mitología griega, esto es Ares, bajó del cielo y tocó la piedra. Y por lo tanto, de ahí peleaban, porque era Ares. Y a este lugar se le llamó el Areópago. Es lo que dice la Biblia. Se le llamó, ¿cómo, hermanos? Areópago. El lugar donde se van a pelear, no a golpes, sino a Atenea, con la sabiduría. Y por eso había mucha filosofía y mucha gente ahí. Pablo, cuando llega,
va a predicar y se sube primero pasa a la Acrópolis, camina por la vía sacra, sube al Areópago, estando entre medio de los estoicos y epicureos, le dice a los dos y a todos los que pasaban, les empieza a predicar. Ahora, Pablo sabía muchísima literatura griega, poesía griega, había leído mucho de los libros de los griegos, porque Pablo sabía que la manera de convertir a aquellos era: me hice a los judíos para ganarme a quienes, pero me hice a los griegos para ganarme a quienes, a los griegos. Entonces se tenía que comprender cómo pensaban. Y en este hermoso sermón, este mensaje da el propósito y el objetivo de la vida. Le dice a los griegos por qué razón se nace de la madre y por qué razón se muere. ¿Cuál es el fin de tu vida? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de tu vida no es ser feliz, como se predica mucho en este siglo. El objetivo de tu vida no es tener el primer lugar en la escuela. El objetivo de tu vida no es tener muchas propiedades o dinero en el banco o tener dinero. El objetivo de tu vida no es ser famoso. Pablo da, hermanos, ¿cuál es la razón de existencia? Tú nos visitas esta noche, lo vas a leer conmigo. Dice ahí Hechos 17, verso 26, y dice lo siguiente: ya les había dicho en el versículo 23, ¿verdad?, que había mirado un altar en el cual estaba, ¿verdad?, una inscripción que decía: al Dios no conocido. Versículo 26 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la tierra, sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su ¿qué? Habitación. Dios ya sabe cuándo vas a morir. Dios ya sabe cuándo voy a morir. Me dice un hermano: oye, hermano, ¿no te pones nervioso cuando te subes al avión? Le digo: no, porque Dios ya sabe cuándo voy a morir. Si mañana que volemos en la noche es el tiempo de mi habitación que la voy a perder, no importa qué haga, me voy a subir al avión y se va a caer el avión, porque Dios ya ha prefijado el tiempo de nuestra habitación. Ya sabe cuándo vas a morir. Si tienes más de 80 años, gracias a Dios. Ayer decía, el salmista dice que estás viviendo tiempo extra, hermana, está viviendo tiempo extra. 88, ¿verdad? Ya se pasó, hermana, pero gracias a Dios, porque dice la escritura 70 y a lo más 80 y son robustos. Pero gracias a Dios, porque no todos llegaremos a esa edad tal vez. Algunos han conocido gente que se muere a los 20, 25. ¿Cuál es la razón por la cual naces? Dice Pablo a estos hombres que tenían y sabían mucha filosofía, dice, versículo 27, para que busquen ¿a quién? A Dios. Dios te dio la vida, ya prefijado el momento en que vas a morir. ¿Para qué? Para que busques a Dios. Esa es la razón por la cual Dios, ¿verdad?, declara en su palabra este versículo: si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo ¿qué? Somos. Este versículo está escrito en los libros de los poetas griegos. Pablo lo toma y habla de él, algo que hacemos muchos de nosotros. Yo a veces digo tal vez algún dicho común, alguna frase común, porque estamos familiarizada con ellas. Por ejemplo, digo, el que con lobos anda, mírenlos. México lindo y si muero lejos de, que digan que estoy. Miren, ¿cómo saben? Pero ni están fuera del país, eso son para mí, no para ustedes. Pablo toma una parte de los poetas griegos y se las predica a ellos, porque ellos creían en el fin del ser humano, pero no entendían cuál era la razón por la cual vivía el hombre. Dice Pablo: Dios te dio la vida, te prefijó el tiempo, ¿para qué? Para que busques ¿quién? A Dios. Ahora, fidelidad. Justicia es
fe más obras, porque la fe sin las obras está ¿qué? Y ayer decíamos que fe la puede tener cualquiera, que hasta los demonios tienen fe. ¿Creéis en Dios? Dice ahí. También los demonios creen. ¿Y qué? ¿Cuál es la diferencia entre los hijos de Dios y el demonio, los demonios? Que nosotros obramos conforme a su voluntad. Y entonces viene la palabra fidelidad. ¿Qué significa entonces fidelidad? ¿Y cuál es la relación de fidelidad con justicia? Esto es, los poetas griegos no lo entendían, pero tenían una idea. Y Pablo les dice, esto dijeron sus poetas: en Él somos, en Él vivimos, en Él nos movemos. Un versículo antes dice, para que busquen a Dios. Ahora, pero la pregunta sería, ¿cómo quiere Dios que yo le busque? ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Cómo le puedo mostrar a Dios mi fidelidad? Porque aún aquí los griegos, si ustedes leen el versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie, dice, en medio del Areópago, ya les expliqué qué es el Areópago, una piedra gigante tipo cerro, varones atenienses, en todo observo que sois muy ¿qué? Bueno, yo vengo a Oaxaca, y Oaxaca es uno de los estados más hermosos de toda la nación. Y lo he dicho no solamente en Oaxaca, lo he dicho en San Francisco, en Nueva York, en Chicago. Creo que Oaxaca tiene la mejor comida de todo el país. Y ya casi unos días aquí ya subí kilos. ¿Ok? Porque es una comida rica. ¿Están de acuerdo, hermanos? Pero también Oaxaca es uno de los estados más tradicionales que hay en todo el país, religiosos. Si Pablo hubiese llegado a Oaxaca, hubiese dicho que son muy religiosos, pero las obras con la fe es justicia. La pregunta es, ¿qué tipo de obras estoy haciendo? O las obras que hago es lo que Dios quiere que haga. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Porque yo puedo observar que en Oaxaca, en la ciudad, son muy religiosas las mujeres. Y aún hacen ídolos, imágenes. Y son fieles a todo lo que hacen. Y hay una fusión, una mezcla de las culturas pasadas con la religión moderna. ¿O no? Van caminando y van danzando. Y la primera vez que yo vine le dije al hermano, ¿por qué estar aventando dulces? Y le aventaban dulces a los que iban ahí. Observo que son muy religiosos. La pregunta ¿es lo que Dios quiere de nosotros? Porque para buscarle a Dios tenemos que buscarle primero conforme a lo que Él quiere que hagamos. Y esto se le llama la fe. Porque fe no solamente es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es el conjunto de normas y mandamientos y leyes que Dios nos ha dado. Fíjate cómo dice Judas en el verso 3. Judas, antes de Apocalipsis, verso 3, dice así. Judas, verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Así que la fe, en el griego pisteus o pistis, es, dice ahí, algo por lo cual se contendía en el primer siglo. Pero fe número uno es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:1. Pero fe también es el conjunto de normas, mandamientos y leyes que Dios ha dado. Esto es, ¿cómo yo quiero que Dios
espere mi fidelidad a través de la fe, del conjunto de normas, leyes y mandamientos que Dios me ha dado. Esto es la fe que Dios me ha dado. Ahora, ¿cómo espera? Te voy a dar un ejemplo. Si tu mamá, levanten la mano los jóvenes, los que todavía se creen jóvenes, ¿o qué? Si tu mamá te dice, mija, veme a traer las tortillas, quiero 1 kilo de tortillas, no quiero que llegues a la tortillería y te comas una tortilla con sal. Vas a agarrar 1 kilo de tortillas y luego te vas a ¿qué? A venir. Ser fiel a tu madre es hacer exactamente eso. No comprar 3/4 de kilo de tortillas y el otro 1/4 de kilo tenerlo en dinero, pasar por un refresco y unos dulces. Regresar y hacerle pensar a tu mamá, aquí está el kilo de tortillas. Pero la madre, como es muy inteligente, amén, hermanas, agarra las tortillas y dice, aquí le falta, chiquito, porque sabe lo que le falta. Eso es ser fiel. Dios, cuando nos pide algo, nos dice, así quiero que me adores. Así que esta es la fe. Lo que tú tienes que hacer es obrar conforme a la fe. Y si lo haces, entonces estás actuando con tzedek, con justicia. Y el justo por la fe vivirá, dice el libro del profeta Habacuc. Voy a dar ejemplos en el Antiguo Testamento. La fidelidad del pueblo de Dios al servicio de Dios. Dios le dijo al pueblo, así es como quiero que me adoren, así es como quiero que me sean fieles. Los saca de Egipto, cruzan el Mar Rojo, pasan por el desierto de Mara, de Zin, de Refidim, de Elim, y llegan a Sinaí, y ahí les da 10 mandamientos. ¿Están todos de acuerdo, hermanos? De memoria, listos. ¿Listo, hermana? Yo soy Jehová, ¿qué? Número 1. No tendrás ¿qué? Dioses ajenos. No te vas a hacer imagen. No te vas a arrodillar. No vas a comer de lo sacrificado a ellos, porque yo te saqué de tierra de servidumbre. Número 3. No tomarás el nombre de Dios, ¿qué? Número 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Número 5. Honra a tu padre, ¿qué? A tu madre. Número 6. No matarás. Número 7. No cometerás, ¿qué? Adulterio. A ver, síganle. Número 8. Número 8, hermanos. No. Número 9. No calumniarás. Y número 10. A ver, no codiciarás nada de tu prójimo. ¿Quién va a venir mañana? Levante la mano. De memoria a todos, porque ¿cómo se puede ser fiel a Dios si no nos acordamos de lo que Él pide? Ahora, si un hombre cometía adulterio, lo mataban. O sea, la fe era las normas, la obra era la obediencia a la fe. Era justo o injusto según lo que había hecho, y por su injusticia recibía un castigo. Dios establece entonces para el pueblo de Israel, así quiero que me adoren. Primero, en su vida. Segundo, les dio 7 fiestas judías y dijo, quiero que vengan a mi casa 3 veces al año. 7 fiestas judías en orden. ¿Listos, hermanos? La Pascua, los panes sin levadura, las primicias, las semanas, las trompetas, el día de expiación y los tabernáculos. Amén, hermanos.
dice el hermano, no sé ni de qué está hablando el hermano. Y de esas 7 fiestas, 3 fiestas era para ver la fidelidad del pueblo de Dios. Y decía, dice la palabra de Dios en Levíticos capítulo 23, dice: 3 fiestas quiero ver a todo varón en Jerusalén, y el varón que no venga lo van a matar. Estas son las 3 fiestas que tenían que ir. Número 1, los panes sin. Número 2, la de las semanas. Y número 3, los tabernáculos. Y entonces, de toda la tierra de Israel, desde el norte donde se encontraba la tierra de Dan y Neftali, y desde el oeste donde se encontraba la tierra de Rubén y Simeón y Efraín y Manasés, y de la parte del sur donde se encontraba la tierra de Judá y la tierra de Benjamín, y de la parte donde se encontraba la otra tierra del oeste cerca del mar, todos los varones iban a Jerusalén 3 veces al año, en los panes sin, y también en las semanas, y el que no fuera los mataban. ¿Sí me entienden, hermanos? ¿De dónde me está entendiendo, hermanos? Levanta la mano. Ahora, no era cualquier día. Los panes sin levadura me vas a llegar aquí del día 15 al día 22 del mes de Nisán. Y si no llegas a Jerusalén, el varón muere. Imagínate tú, de todas partes de la tierra prometida venían hacia Jerusalén para mostrar su, ¿qué, hermanos? Fidelidad. Porque no es como que desde allá, desde Galilea, no, yo creo en Dios, no voy a subir hoy, pero yo creo en Dios. No. La fidelidad se muestra con las, ¿qué, hermanos? Obras de la obediencia, ¿de qué, hermanos? De la fe, ¿ok? Y entonces venían de toda la tierra. Y entonces tienes a Jerusalén, en el centro tienes el monte Moría, el monte de los olivos, y varios montes en derredor que protegen Jerusalén. Más pequeña, el monte de los olivos es más alto, y cuando la gente venía por los caminos y seguía arriba, podían ver Jerusalén y podrían ver el templo de Dios, donde ellos creían se encontraba Jehová de los ejércitos. Y cuando bajaban del monte de los olivos y llegaban a los valles, como el valle de Quedrón, o el valle de Geena o Geinom, o el valle central, todos juntos, como se ve ahí, todos empezaban a cantarle a Dios, porque grande era su fidelidad, hermanos. ¿O no es cierto, hermanos? Y yo veía a nuestra hermana de 88 años, antes de que llegaran todos, ya estaba leyendo el Éxodo 15. ¿Saben cuál es el Éxodo 15, hermanos? ¿No? Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete, y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Y cuando llegaban todos en los valles, hermanos, subían sus ojos hacia el monte y empezaban a cantar los salmos de ascensión, como ese salmo que dice: alzaré mis ojos a los montes, alzaré mis ojos a Jehová. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá la paz? Liberando mi alma del Seol. Qué hermoso, ¿no creen? Cuando las congregaciones de Oaxaca se reúnen para adorar a Dios, porque somos un cuerpo. ¿O no es cierto, hermanos? Pero el hombre que no iba, hermanos,
Dice, si uno de estos no viene, lo vas a sacar de las puertas de la ciudad y lo vas a matar con piedras. Imagínate si así fuera el día de hoy, hermanos. El varón que no venga el día domingo lo vamos a sacar y lo vamos a matar con piedras. Dice el hermano, ya no estaría vivo, hermano, porque si usted me conociera. Pero la fidelidad de Dios se coloca en la obediencia de la fe, que son sus mandamientos. Exactamente como Dios quiere. Si dijo Dios, vas a venir del 15 al 22 del mes de Nisan, llegas a ese tiempo. Y si no llegas, lo vas a matar. Los judíos entendían lo que era la fidelidad. Por eso guardaban bien su palabra y la leían todos los días. Porque aquí, hermanos, se encuentra el camino a conocer a Dios. Si nos visitas, ¿para qué Dios te ha dado la vida? Para buscar a Dios. No para tener hijos solamente. También eso ya es bonus, la cereza del pastel. Y más cuando son buenos hijos, ¿o no? Pero no te lo ha dado para ser feliz, o para tener terrenos, o para tener dinero, o para acabar una carrera. Sí, eso también. Pero Dios te dio la vida para buscar a Dios. Y tienes todos los días de tu habitación para buscar a Dios. Ahora, ¿cómo le voy a buscar? Por medio de esto. Esto es la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y ¿qué? Y la vida. Jesús dijo en la oración del Getsemaní, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? Verdad. Y conocerán la verdad y la verdad los hará ¿qué? Esto, hermanos, es lo que tenemos para serle fiel a Dios. Si aquí dice, no vas a adorar ninguna imagen, no la vamos a adorar, aunque seamos de Oaxaca. No, hermano, es que si usted conociera a mis abuelos, porque ya estoy conociendo aquí cómo se va el ambiente acá en Oaxaca, hermanos. Porque he ido a la sierra y he conocido sus hermosos ríos, sus hermosos montes. Y que cuando uno va a la sierra dice, a ver, yo quiero comprar un terreno, dice, no, chiquito, no puedes. Tienes que ser descendiente de los que ¿qué? Aquí vivimos. Digo, pues casi soy descendiente de Benito Juárez. No. Tienes que comprobarlo. Y luego tienes que participar aquí en el pueblo. ¿Están de acuerdo, hermanos? A veces nuestro orgullo va más allá de eso. Pero tu linaje, tu sangre no es más importante que el linaje de Dios. De una sangre hizo a todos. ¿Para qué? Para que le busquemos. Si mi madre me dice, arrodíllate ante imágenes, primero servirle a Dios. Ayer veíamos eso, que a la mamá. Porque vamos a ser juzgados por la fe que obremos. Y la palabra es la fe. Cuando el pueblo de Dios no era fiel, el pueblo de Dios empezaba a pasar por muchos problemas. Como allá aproximadamente por el año 583 antes de Jesucristo, cuando el pueblo de Dios se olvidó de Dios. Dios se dio cuenta de eso e hizo que dos imperios vinieran, dos reyes vinieran, uno de Asiria y otro de Babilonia, y se los llevaran cautivos a su tierra. Y lejos en su tierra, los siervos infieles se empezaron a acordar de Dios. Y cuando se acordaron, hermanos, se empezaron a dar cuenta del error que habían cometido, porque estaban de esclavos. Dice la escritura que el Salmo, fíjate cómo dice el Salmo 137. Fíjate cómo dice ahí, uno de los versos más hermosos que ves en el Antiguo Testamento. Salmo 137, dice ahí la palabra de Dios. Salmo 137, en el verso 1. Hace rato cantábamos, Jehová es mi fortaleza, ¿y qué? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi salvación? Decíamos. Pues los israelitas que habían sido infieles, o sea que dejaron de obedecer la fe, la palabra de Dios, los mandamientos, los entregó Dios a cautividad. Y dice 131, dice, junto a los ríos de Babilonia
Ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de ¿qué? Sión. Sión es el monte Moría con la ciudad de David junta. Sión en el hebreo significa Sión, monumento. ¿Monumento qué? A la verdad, a la justicia. Es lo que significa Sión. Y dice, nos acordamos, dice, de allá y llorábamos. Mira, muchos de nosotros, mi hijo está creciendo en la iglesia y muchos niños crecen en la iglesia y muchos de nuestros hijos crecieron en la iglesia y luego se van, pero se van a acordar, hermanos. ¿Te acuerdas cuando íbamos a la congregación? ¿Te acuerdas cuando cantábamos? ¿Te acuerdas cuando se van a acordar? Y ellos, hermanos, se acordaron cuando les estaba yendo bien mal. Y dice en el versículo 2, sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Ahí están, colgaban nuestras arpas. Y dice ahí, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y preguntaban ellos, dice, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Ellos decían, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová? Dice, ¿en tierra de qué? De extraños. O sea, no guardaron la fidelidad a Dios. Dios los entregó en cautividad. Ahora la añoraban y decían, es que no podemos cantar aquí. ¿Cómo vamos a cantar aquí? Alzaré mis ojos a los montes. ¿Cómo vamos a cantar aquí? Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Estamos todos desde aquí, estamos mal. Y luego dice en el versículo 5, que es un versículo muy importante, dice, si me olvidare de ti, ¿o qué? Jerusalén, pierda mi diestra su qué, y mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no te enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi qué. Si tú te olvidas de Dios, dicen ellos, si yo me olvido de Jerusalén, o sea, de el templo de Dios, dice que pierda mi destreza, mi derecha, su destreza, su fuerza. A ver, a los que son médicos, cirujanos, es como si dijeran, si yo me olvido de Dios, que ya no pueda operar. A los dentistas, si yo me olvido de Dios, que ya no pueda trabajar, que me tiemblen las manos. A los albañiles, si yo me olvido de Dios, que ya no sepa utilizar el plomo. A las secretarias, si yo me olvido de Dios, que ya no pueda usar el teclado. A los choferes, si yo me olvido de Dios, que ya no sepa yo conducir un auto. Porque si nos olvidamos de Dios, hermanos, Dios va a mostrar la infidelidad. Pero Dios es fiel, hermanos, decíamos eso ayer. Ahora, ¿cómo podemos ser fiel a su palabra? Ya hemos visto que para serle fiel a Dios tenemos que saber la fe, su palabra, el conjunto de normas, leyes y mandamientos. ¿Están de acuerdo, hermanos? Entonces, ahora, ¿cómo la puedo yo guardar? ¿Cómo puedo ser fiel a la palabra de Dios? ¿Ok? Fíjate cómo dice Apocalipsis 1:3. Apocalipsis 1:3 dice así: bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de esta ¿qué? Profecía y guardan. Ahora, aquí viene la palabra guardar. ¿Qué significa la palabra guardar? Te la voy a explicar de mejor manera, ¿ok? ¿Qué significa la palabra guardar? La palabra guardar viene del hebreo shama. 1, 2, 3. Shama. Shema es obedecer. Shama es guardar. Ahora, yo leo su palabra. ¿Qué significa guardar en mí la palabra? Porque bienaventurados los que leen y guardan las palabras de esta profecía. Y oyen, perdón, y guardan las cosas en ellas, ¿qué? Porque el tiempo está, ¿qué? Cerca. Te lo voy a explicar cómo lo hacían los judíos. A los 5 años, los judíos comienzan a estudiar las Sagradas Escrituras. A los 10 años, los judíos celebran una fiesta. A los 13 años empiezan a guardar o a cumplir los preceptos de la palabra, ¿ok? Se me borraron las fotos, perdón por ello. Ok. Lo voy a explicar más brevemente, ¿ok? Porque no tengo la foto, se me ha guardado ahí. En una sinagoga, cuando entran los rollos,
los pergaminos, una vez que pasan la puerta, ya no pueden salir. Y los maestros rabinos tienen un púlpito similar a este. Tienen 5 cajas en la parte de arriba y en la parte de abajo tienen más. Y en el primero tienen el libro de Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y ¿qué? Deuteronomio. Otra vez. Muy bien, así lo tienen. Una vez que entra ya no sale. Y cuando los rollos están gastadísimos, ellos tienen un lugar al cual, y aquí se perdió esta parte, se perdió también esta parte, al cual se le llama, ¿ok?, el lugar donde se va a guardar. Y lo que hacen es que excavan en la tierra y meten los rollos, porque nunca más vuelven a salir. Ahora, ahí los guardan. En todas las sinagogas de todo el mundo, los rollos de las escrituras que ya no han servido, no los pueden quemar, no los pueden tirar, los tienen que guardar dentro de la sinagoga. Y lo que dicen ellos es lo siguiente: guardar en el hebreo es enterrar. Ahora, ¿cómo entierras tú la Biblia? Porque bienaventurados los que leen y oyen las palabras de esta profecía. Dice, ¿y qué? Y guardan. ¿Cómo yo puedo guardar? ¿Cómo yo puedo guardar? Es el concepto que tenemos. ¿Cómo yo puedo enterrar? Aquí. ¿Queremos ser fieles a su palabra, hermanos? ¿Cómo lo entierro? ¿Cómo lo guardo? No solamente es oír, no solamente es leer, no solamente es oír, sobre todo es ¿qué, hermanos? Guardar. Guardar es enterrar. Significa, hermanos, que yo voy a guardar aquí adentro lo que Dios me ha mandado, como dice el apóstol Pablo y como dice Hebreos, porque en aquel tiempo pusimos la ley sobre piedras, pero ahora la escribimos sobre el corazón de los hombres. La guardamos aquí adentro en la mente, dice la escritura, no en piedra, sino en el espíritu, aquí adentro. Y luego dice Santiago, no solamente ser oidores, sino que, hermanos, hacedores. Si yo voy a ser fiel a Dios, voy a hacer lo que Dios me manda. ¿En qué, hermanos? En su palabra. Si alguien no hace lo que dice su palabra, el tal no es, ¿qué, hermanos? Fiel. Yo decía eso ayer. En la vida, el objetivo es buscar a quién, hermanos, a Dios. Pero durante tu vida hay mandamientos de Dios que quiere que guardemos. Por ejemplo, cuando uno nace, en el momento de nacer, ya Dios le ha dado un mandamiento. Honra a tu padre y ¿qué? Eso es un mandamiento. Te guste a ti o no te guste, tienes que honrar a papá y ¿qué? A mamá. Y parte de honrar es obedecer. Número 2. Después uno empieza a crecer y el próximo mandamiento es: si te llegas a casar, no cometerás, ¿qué, hermanos? Adulterio. Porque lo más importante que Dios nos da en la vida es la relación que tenemos con Él. Por eso el primer mandamiento es: yo soy Jehová tu Dios. No vas a tener dios ajenos. Y luego dice: no tomarás el nombre de Dios, ¿qué? Y luego acuérdate el día de reposo. Pero luego viene: honra a tu padre. Y luego viene: no matarás. La vida es lo más importante después de Dios. Y luego: no cometerás, ¿qué? Adulterio. Escúchame. Si una persona dice que es fiel a Dios, ¿es correcto que cometa adulterio? No. Ahora, este paso tiene que ver con un pacto que hicimos con Dios. Lo que Dios juntó, no lo separa, ¿quién, hermanos? El hombre. Es ilógico pensar que un hombre es fiel y la esposa con la cual se casó no vive con él. Es ilógico.
O sea, ¿qué le has sido fiel? Si ni siquiera está la mujer de tu juventud, ¿qué? Y hay hombres tan inicuos que dicen, no, es que ella se fue y se perdió. No, espérame tantito. Ella es tu esposa. Y a ti te corresponde, ¿qué, hermanos? Cuidarla, buscarla, atenderla. ¿Hasta cuándo, hermanos? Ah, sí, hasta que la muerte, ¿qué? Porque cuando estabas ahí bien contento con tu moñito y con tus tal vez de charro ahí en la boda, ¿a poco no? Sí, yo me caso con ella y usted póngale, sí, acepto, sí, hasta que la muerte nos separe. Pero luego la mujer empieza de tremenda. Amén, hermanos. Quieren dormir bien esta noche. Y entonces uno la quiere dejar. Es ilógico, hermanos. ¿Cómo puedes predicar tú la palabra de Dios si ni siquiera has sido fiel al pacto que hiciste ante Dios? ¿Cómo te puedes levantar y decir que eres justo si la justicia es la obra? Y aquí la escritura dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, ¿cómo es posible que digas yo soy justo cuando ni siquiera puedes cumplir con un mandamiento de el matrimonio? O si eres joven, con un mandamiento como el de honra a tu padre y a tu madre. O sea, ¿podrá un joven que es irreverente a sus padres, un joven que no guarda el mandamiento para honrar a su padre y a madre, pasar y orar por todos? No, hermanos. Se requiere fidelidad. ¿Y qué dice la primera carta de Corintios capítulo 4 versículo 2? Dice: se requiere que el ministro sea hallado, ¿qué? Fiel. ¿Por quién? Por la iglesia. Que la iglesia considere que ese hombre que me va a dirigir en palabras de oración sea fiel a la fe. Y si no es fiel a la fe, ¿cómo me puede estar dirigiendo en una oración? Eso es lo que enseña la Biblia, hermanos. Porque guardar no solamente es leer y oír. Guardar es, ¿qué, hermanos? Hacer. ¿Qué dice el apóstol Pablo en cuanto a esto? Fíjate cómo dice la segunda carta de Corintios en el capítulo 4. Segunda carta de Corintios capítulo 4. ¿Quién considera que la palabra de Dios es un tesoro, hermanos? ¿Consideran ustedes que la palabra de Dios es un tesoro, hermanos? ¿Sí o no? ¿Qué? ¿Consideran que una vez que una persona ha tomado la palabra de Dios debe de enterrarla en su vida? Fíjate cómo dice 2 Corintios capítulo 4 en el verso 7. Fíjate, Pablo lo entendía muy bien. Pablo tiene un concepto judío. Pablo entendía lo de las sinagogas. Pablo había predicado en todas las sinagogas. En las sinagogas de Derbe, en las sinagogas de Listra, en las sinagogas de Iconio, en las sinagogas de Capadocia, en las sinagogas de Galacia, en las sinagogas. Él andaba por toda sinagoga y comprendía porque era un gran judío. Guardaba bien la ley de Dios. Y dice Pablo, lo compara, dice 4:7, segunda carta a Corintios, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de qué, hermanos. ¿Sabes tú que en Qumran, en el desierto de Judea, enfrente se encuentra el mar Muerto y hay cuevas? Y allá por el año 1947, hermanos, un pastorcillo se encontró los rollos del profeta Isaías, lo cual se llaman los rollos del mar, ¿qué? Muerto. ¿Y sabes en qué estaban? En vasijas de barro, porque era costumbre judía guardar en el barro los rollos de la ley y luego enterrarlos en la tierra. Y dice Pablo, así somos nosotros. Tenemos en este vaso de qué, hermanos, porque de qué está hecho el cuerpo, hermanos, sino de qué. Dice, tenemos un tesoro, dice, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de qué, hermanos, de nosotros. ¿Y acaso el obedecer a Dios no trae bendición a tu vida, hermanos? No solamente es oír. Santiago lo compara a una persona que se peina. No sé si les ha pasado, a veces me ha pasado a mí, que me veo al espejo y me peino. Muchos se peinan como, pues yo soy como libro abierto, amén. Por eso le decía a Ángel Ateo, pues denme tierra, pues yo soy de Benito Juárez, pero no querían. Y otros se peinan con libro cerrado. Pero a veces uno se peina, hermanos, y luego entre el camino y la chamarra y la camisa te vuelves a qué. Y tú sales a la calle y dices, qué peinadito estoy.
Y te ve la gente y dices, pásale, pásale. Y no te das cuenta. Cuando venimos a la iglesia, la palabra de Dios es nuestro espejo y nos dice cómo debemos ser. Salimos bien peinaditos, hermanos, pero de pronto allá, hermanos, los demonios nos despeinan bien feo. No solamente ser oidores, sino que, hermanos, guardar. Yo te he dicho el propósito de la clase. ¿Para qué Dios te dio vida? Para que busques a quién. ¿Conforme a qué? A su palabra. ¿Cuál es la bendición? Daniel dice, y los que enseñan la justicia. ¿Y qué es justicia sino las obras de la fe? Los que enseñan la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:3. Salomón dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de ¿qué? De verdad. Pablo dice, sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y ¿qué? Enseñar. Y también dice Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Por qué está hablando de esta parte? Porque quien te enseña la palabra te está peinando. A ver, ¿es fiel, hermanos, que una persona deje a su esposa o esposo? ¿Está siendo fiel a Dios? No, ni aquí ni en China. Está bien claro por la Biblia. No es ser fiel. No enterró, lo desenterró, le acomodó, le buscó, pero no está siendo fiel. ¿Está bien que un hombre se olvide de mantener a sus hijos? No, porque el que no provee para los suyos, mayormente para sus casas, es peor que un ¿qué? Incrédulo. Entonces, si yo no me congrego el domingo, ¿estoy siendo fiel? ¿Qué le pasaba a los judíos, hermanos? Muerte, hermanos, con piedras. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Y luego todavía nos enojamos. ¿Para qué me están hablando? Yo voy a ir cuando yo ¿qué? Quiera. No, hermanos, si usted tiene un compromiso con la iglesia, usted tiene que ser fiel a Dios a través de reunirse en la iglesia. Hoy estoy muy cansado, ¿y eso qué? Yo no tengo yo ya cumplí, ¿y eso qué? ¿O acaso cuando viene tu mujer te dice yo ya cumplí, no vengo en la noche? ¿O cuando viene tu hijo te dice ya fui por las tortillas, yo ya cumplí, no te hago más caso? No, hermanos, porque serle fiel a Dios es guardar ¿qué? Sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando venimos y escuchamos, queremos hacer las cosas que a Dios le agradan, queremos buscarle como a Él le agrada. Dice ahí 1 Timoteo 4:7, ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida y de la que venidera. ¿Y cuál es la bendición, hermanos, que recibimos? Por obedecerle a Dios, por oír. ¿No es cierto que Dios nos bendice, hermanos? ¿O no, hermanos? Cuando guardamos su palabra, cuando la enterramos en estos tesoros, en este tesoro, en este vaso de barro, ¿no nos bendice Dios, hermanos? Dice la Escritura, mas buscad primeramente el reino de Dios y su ¿qué, hermanos? Justicia, su tzedek. O sea, no solamente oigas, haz. Eso es buscar justicia. Si tú eres un joven, estás aquí y sales, dices, ¿sabes qué? He sido rebelde a mi papá, he sido rebelde a mi mamá, les he hablado mal, no les he obedecido. Voy a buscar la justicia. ¿Cómo la busco? Honrando a papá y ¿qué? A mamá. Si usted es un cónyuge y no le ha sido fiel a su cónyuge y sale de aquí, debe buscar la justicia. ¿Qué es? Si es varón, amad a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Y si es mujer, respetar a quién, hermanos? A su marido. Y si usted es hijo de Dios, debe decir, donde quiera que vayas, te voy a ¿qué, hermanos? A seguir. Ya no hay templo en Jerusalén, porque ahora nosotros somos el templo del Dios ¿qué? Viviente. Dice Jesús que Él es el buen pastor y Él conoce a sus ¿qué?
¿Y ellas qué? Me conocen. Si Jesús estuviera aquí, ¿hubieras faltado? ¿Acaso Jesús no estuvo aquí ayer? Y muchos que dicen predicar ni siquiera se pararon acá. Por favor, ¿cómo conoces tú al pastor si ni siquiera lo sigues? Donde quiera que él vaya, yo iré, dice el himno. ¿Irás tú? Porque la justicia es: busca primeramente el reino de Dios y su qué. Y luego, ¿cuál es la bendición? Todo lo demás va a ser ¿qué? ¿Te faltan tlayudas? Dios te las va a dar. ¿Te falta mole? Dios te lo va a dar. ¿Te faltan frijoles? Dios te lo va a dar. Pau, escucha, ¿te falta esposo? Dios te lo va a dar. La clave, hermanos, es seguir primeramente el reino y todo lo demás lo vamos a tener. Y hermanos, cuando Dios da, Dios no está dando así con miserias. Dios da y abre las ventanas y te lo va a dar así en abundancia. Solamente Dios requiere que hagamos justicia. Y el todo de nuestra vida es eso. En el Apocalipsis habla, dice: ¿qué te voy a dar? El árbol de la vida. Sé fiel hasta cuándo? Hasta la muerte daré la corona ¿qué? De vida. Y así da muchas bendiciones, porque la fidelidad en guardar, hermanos, requiere saber lo que se hace. ¿Se acuerdan ustedes de aquella parábola donde un hombre iba en un terreno, se cayó, se dio cuenta que había enterrado un tesoro? Se levantó, porque entre los judíos, hermanos, como no tenían Santander, ni Banamex, ni Banorte, ni bancos, ¿saben qué hacían? Como nuestros abuelos, guardaban todo el dinero, pero no en los colchones, en la tierra. Y luego se morían y no le decían a nadie dónde dejaron el tesoro. Este hombre va caminando, dice la parábola. Cuando llega, se da cuenta que hay un tesoro, dice que va y vende todo lo que tiene para comprar, ¿qué, hermanos? El terreno. Para obtener, ¿qué, hermanos? El reino de los cielos es semejante a un hombre que encuentra un tesoro. Yo encontré ese tesoro. Y ese tesoro se llama Jesucristo. ¿Lo has encontrado tú? A veces somos tan incrédulos que nos olvidamos de lo que Dios puede hacer por nosotros, hermanos. Creemos que un trabajito por aquí por allá nos va a dar más de lo que Dios nos puede dar. A veces vendemos nuestra fidelidad por unos cuantos pesos, hermanos. Cuando Dios, cuando da, hermanos. Dios. ¿Eres tú como aquel hombre? Dice la Escritura: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida ¿con quién? Con Dios. Cuando hablamos de fidelidad, hermanos, no es un concepto de solamente yo creo, porque también los demonios creen que. Y con el respeto de muchos, yo creo que ustedes también se han topado con muchos demonios que les dijeron que creían y temblaban, pero sus obras son contrarias a lo que es la Escritura, porque por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. ¿De qué te sirve saberte toda la Biblia de memoria y predicarla si lo más fácil no lo practicas? Aquí se encuentra. Hay que enterrarlo aquí, hermanos, muy adentro. Cuando usted aprende un versículo de memoria, cuando usted escuche un versículo, practíquelo todo el tiempo. Y aunque parece que Dios no escucha, Dios nunca se va a olvidar de usted, porque Dios no es injusto para olvidar lo que uno ha hecho para el servicio de los santos, hermanos. Dios sabe de qué tenéis necesidad. Dios sabe. Si Dios sabe lo que necesita un pájaro, dice Jesús, ¿cómo no va a saber lo que tú necesitas, hombre o mujer de poca fe? ¿Cuál es el todo de la vida? Buscar a Dios. ¿Para qué nacimos? Para buscar a Dios. ¿Para qué crecemos? Para buscar a Dios. ¿Para qué aprendemos a leer? Para buscar a Dios. Y si no sabe leer, ¿para qué aprendió a escuchar? Para buscar a Dios. El todo de la vida es buscar a Dios. Cualquiera que pierda su vida, pero haya encontrado a Dios, lo ha ganado todo. Pero cualquiera que no encuentre a Dios, ha perdido todo en la vida.
Dice Pablo regresando a Atenas. Ya me imagino Pablo, ¿verdad? Predicando, les dice: varones atenienses, veo cuán religiosos son. Y he visto que han hecho un altar al Dios, ¿no qué? Pues a este Dios yo les estoy, ¿qué? Predicando. Yo lo conozco, dice Pablo. Y este Dios de una sangre hizo a todos. Y nos ha prefijado el tiempo de nuestro cuerpo y habitación, para que busquemos, ¿qué? A Dios. Por cuanto ha determinado un día en que ha de juzgar a todo el mundo por medio de su Hijo Cristo Jesús. Porque ya ha dado por alto los tiempos de esta, ¿qué? Ignorancia. Y me encanta cómo dice después: no podemos pensar que la divinidad se encuentra en una imagen de oro, o de plata, o de piedra, o una imaginación de hombres. Si tú nos visitas este día, ¿no crees que Dios es mucho más grande que la imaginación de un ser humano? ¿No crees que Dios es mucho más grande que un pedazo de madera, o de piedra, o de barro en el centro? ¿No crees que Dios es dueño de todo lo que vemos? Dios no necesita, hermanos, una imagen, porque Dios es el invisible. Y aún Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Lo que Dios pide de ti, oh hijo e hija de Dios, es que seas fiel, pero no a los hombres, sino a su palabra. Entiérrala en lo más profundo de tu ser. Cava en tu corazón. Saca la tierra, la humanidad de ti. Entierra la palabra. Y una vez que esté adentro, guárdala. Y vas a ver que Dios te va a llenar de bendición. Porque Dios, hermanos, no es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco para que se arrepienta. Dios es Dios. Y si algunos de aquí fuésemos infieles, Dios permanece, ¿qué? Él no se puede negar a sí mismo. A veces uno se desanima y dice: no, ya no quiero caminar en el camino de Dios, ya estoy cansado, ya no quiero seguir. Y yo te invito esta noche y te recuerdo algo importante. Si solamente quedase uno en Oaxaca que amase a Dios y regresasen todos, Dios permanece fiel, porque Dios no se puede negar a sí mismo, hermanos. Ojalá aprendamos de Dios a ser fieles a lo que dijimos que íbamos a ser fieles. Y si tú nos visitas este día, te animo con la palabra de Dios. ¿Para qué naciste? Para que busques a Dios. ¿Para qué creciste? Para que busques a Dios. ¿Cómo? Aquí está. ¿Qué debes hacer? Creer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué debes hacer? Arrepentirte de todos tus pecados. El arrepentimiento quiere decir cambio de mente, cambio de corazón, cambio de camino. ¿Qué debes de hacer? Confesarlo delante de los hombres y bautizarte para los pecados. ¿No quisieras ser miembro de la iglesia? ¿No quisieras buscar el reino de Dios? Se inicia con eso. ¿Por qué no entierras en tu corazón el tesoro? El tesoro es Cristo. El tesoro es su palabra y está listo para que sea enterrado en ti. Hoy clávalo en lo más profundo de tu ser y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Te invito, mientras los hermanos nos dirigen un canto de invitación, ¿por qué no pasa al frente? Ven a Cristo. Hermano, pasa y dirígenos a este canto de invitación. Alma tu ser para educarme y crecer mis sentimientos con